Invitamos al Poder Superior diciendo, Dios, concédeme la debilidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, puedo para cambiarlas que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Que se haga su voluntad y no la mía. Gracias. Bueno, pues para continuar ahora con nuestro paso 9, después de hacer la lista, va a estar con nosotros la compañera Irene. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos acá y en el Zoom. Quiero saludarlas, agradecerles, bendecirlas. Me siento un instrumento del Poder Superior. Qué importante. ¿Qué les acabo de decir? Me siento un instrumento del Poder Superior. Muchas veces, muchísimas veces me encuentro animando a mis ahijados, diciéndole cosas que yo jamás hubiera pensado. Y me doy cuenta que no soy yo la que está hablando, no soy yo la que está escribiendo, sino hay alguien superior a mí que me usa, y yo agradecida. Soy Irene, comadre compulsiva, abstinente desde hace 5 años más o menos, y muy feliz, muy agradecida al Poder Superior, ese Poder Superior que yo ya traía de mi niñez, pero que acá le di otra forma. Entendí para qué me quería, para qué me había creado. Cuando tengo que hablar de mí ante ustedes, es un poco difícil, porque no entiendo qué pasa. ¿A ustedes les pasa eso? Sí. ¿Entienden que yo nací en una familia funcional? Sí. ¿Y ustedes no? Sí. Mi papá era un hombre muy trabajador, muy voluntarioso, pero muy severo y muy criado a la antigua. ¿Alguien se reconoce? Sí. Mi mamá, una persona muy inteligente, pero muy inteligente y memoriosa, no lo pueden creer, impresionante. Hasta sus 94 años falleció, pero sumisa, aceptando siempre lo que decía su marido, con ideas renovadoras la de mi madre. Ya era ella defensora de los derechos de la mujer, pero no podía con mi papá. ¿A ustedes les pasó igual? Madre sumisa. Perfecto. Ah, entonces ya estoy más joven. Me parece que me parezco a ustedes. Cuando yo era chiquita, ayer nomás, en la época de los dinosaurios, ¿qué pasaba? Yo era la gordita, pero bonita. Entonces la gente decía, ¡ay, tan bonita, pero tan bonita! Y yo empecé a sentir esa diferencia con los demás a los 11, 12 años, especialmente en gimnasia, educación física, no sé cómo le dicen ustedes, donde había que tener destrezas y yo no las tenía. Yo no podía correr como fulana, no podía saltar como mengana, porque mis 10 kilos ya de más a los 11, 12 años eran un estorbo. Y empezaron las dietas, y empezaron las tristezas, las lágrimas. Empezó esa desesperación por parecerme a, por sentirme diferente, pero no diferente porque era brillante, que no era, ustedes no, sino porque el cuerpo mío no les gustaba a los demás. Y yo, tristemente, trataba de comprar amor con dinero. ¿De qué forma? En el momento del recreo, yo compraba mi sándwich para la merienda, para el momento del recreo de la escuela, y se la compraba a fulana, a mengana, a sultana. Y era una manera de comprar afecto. Entonces ahí me di cuenta, después de trabajar el programa, que durante toda mi vida yo quise gustarle a los demás. Hice todo lo que hice por el placer de los demás. Pero eso aquí me devolvía. Ay, Irene, qué rica que está esta comida. Ay, Irene, qué bien que bordaste, qué bien que tejiste. Ay, Irene, qué maravilla, Irene. Y dentro mío yo sentía ese vacío, de que no era así.
Yo estaba dando, pero en realidad lo que buscaba era cariño, era amor, reconocimiento. ¿A ustedes les pasa? ¿Les pasó? Entonces me siento recómoda, están exactamente igual que yo, con la diferencia de que yo empecé este programa a los 68 años, y ustedes están bastante más jóvenes. Yo ahora tengo 73, y he vivido estos 5 años muy felices, porque he conocido un programa, el Poder Superior me trajo acá, pude renovar mi vida, lo que los psicólogos y psiquiatras no lo habían logrado. Acá pude hablar, porque siento que a ustedes también les pasó. Pude hablar, pude ser reconocida, el afecto de ustedes que no me conocían y me han conocido nada más que por Zoom. Y el abrazo es como si yo las hubiera visto ayer o antes de ayer. Nosotros decimos antes de ayer, no de ayer, como ustedes dicen. Y eso me da satisfacción, me hace sentir que estoy en un lugar seguro, en que en este terreno me muevo re bien. Ojo, que hacer lo que estoy haciendo ahora me cuesta horrores. He aprendido eso también. Cuando empecé los Zoom, me acuerdo que María, especialmente, perdón María, que te nombro, un cuarto paso, ella los daba a la mañana cuando empecé con Cruz en la pandemia, y ella pedía que compartiéramos, y yo era muy cortita o nada. Y de alguna manera empecé a desatarme, claro, cuando empecé a desatar mi cuarto paso, empezó a desatar mi lengua también. Y pude expresarme, y pude decir, y pude hablar y comunicarme. Y también aprendí a respetar a los demás y a dejarlos hablar, porque muchas veces por charlatana o por querer tener la razón siempre y ser perfeccionista y ser calculadora, controladora, como ustedes, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera yo quería abarcar todo. Y hasta cuando yo a mi marido le decía, ay, no me estás ayudando, pero si no me dejas, levantemos, pero si ya la levantaste, ayúdame con la camisa, pero si ya la hiciste. ¿Se dan cuenta? Yo queriendo abarcar todo, por el control, nada más que por eso. Ahora espero, escucho, y también una cosa que aprendí es que muchas veces yo digo las cosas y el otro entiende otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle al otro, ¿me entendiste lo que quise decirte? Aclaremos lo que estamos hablando, porque vos me decís tal cosa y yo entiendo tal otra. Ah, no, pero es que yo ya te dije lo uno y lo otro. Pero yo no lo entendía así. Entonces, también, otra cosa que aprendí, es a dejar que los demás hagan su vida. Yo no me reconozco una suegra metida, pero fue un trabajito. Porque con mi yerno, no había ningún problema, varón, pero con mi nuera las cosas estaban distantes. Pero aprendí que la familia de mi hijo es la familia de mi hijo, y que si yo me preocupé por criar hijos independientes, esa era mi locura, ¿no? Allá arriba, eso tenía que lograr. Mis hijos son independientes. Entonces tenía que bancarme esa independencia. Y si mi hijo mayor, varón, eligió a esa señora que es amorosa y que tienen 3 hijos varones divinos, y resuelven su vida sin consultar absolutamente nada, lo felicito. Y lo puedo decir acá y hablar muy bien de esta situación, que para algunos dicen que desde los de afuera dicen que está mal, pero yo creo que está muy bien. Que ellos hagan su vida y resuelvan sus problemas. Cuando me necesitan, estoy ahí. Cuando necesitan de que les cuide a los chicos o cualquier cosa, yo estoy ahí. Pero en ese otro aspecto, jamás me gusta. Y cuando, ya me creo que me estoy pasando los 5 minutos. Me quedan 5. ¿Me quedan 5 para qué? ¿Para presentar o para hacer para todo? No, bueno, cierro acá, soy Irene, comedora compulsiva, ya está. Vamos a ir al paso al paso 9 que nos convoca. Y si hicimos enmienda directamente a tantas personas en cuanto nos fue posible.
excluyendo aquellos casos en que al hacerlo hubiéramos podido dañarlas a ellas o a otras personas. Bien, ustedes tienen ahí para hacerlo entonces más rápido, no usar esto. Ustedes tienen ahí una planilla que les dejó la compañera del día de ayer, en donde teníamos una columna con las personas a las que habíamos dañado. Entonces, vamos a aprovechar esas columnas. Tenemos daños para reparar, que es lo que dice el texto. Tenemos que reparar, arreglar, y no hacer una reparación por arriba nada más poniendo un poquito de pintura. No, tenemos que reparar de adentro para afuera, para que eso quede sanado, que no nos queden en la cabeza situaciones y como rumiantes, como una vaca que está con la cabeza dándole al problema que tuvimos con tal o cual. Entonces, tenemos que pensar en el tipo de reparaciones que vamos a hacer. Algunas reparaciones tenemos que pensar que son enmiendas directas. ¿Con quiénes son? ¿A quiénes se les ocurre a ustedes que puede ser la enmienda más directa que podemos conseguir? El esposo. Muy bien, el esposo, los hijos, con Dios, con las personas más cercanas, con nosotros mismos. ¡Wow! Con nosotros mismos, ahí está. La mayoría de nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Nos creemos tan dioses que no nos perdonamos a nosotros mismos. Dios nos perdona, y nosotros no. Eso a mí me lo hicieron ver varias veces porque yo traía algún pecado de la infancia que yo lo confesaba, soy católica, lo confesaba, el sacerdote me lo absolvía y yo seguía con eso en la cabeza. Hasta que llegué al programa de hoy que me enseñó de qué manera soltar. Y me enseñó a rezar por esa persona que me hizo ese daño. Entonces eso fluyó y fue. Y ahora es un recuerdo, pero no es una molestia. Entonces, en las enmiendas directas podemos pensar: engañé, robé, chismoseé, manipulé, fui incomprensiva, odié. Todos esos verbos me sirven para pensar en esa columna de enmiendas directas. Después tenemos una restitución para los trabajos, para la vida pública, porque también tenemos que recordarnos que somos ciudadanos y tenemos un deber con nuestra sociedad, con nuestros vecinos, con nuestra vereda, con nuestros productos de limpieza y con nuestra basura, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos pensar en cómo reparar esto. Podemos reemplazar algo robado o destruido. Podemos donar un dinero para esa situación. Podemos trabajar para pagar un daño. Si hemos chocado, por ejemplo, si hemos roto algo de la calle, todo ese tipo de compromiso ciudadano que muchas veces no cumplimos también está mal. Y tenemos que pensar en eso que a veces, bueno, les digo mi caso, no lo hacemos. Lo que sí tenemos que pensar es que cuando nosotros reparamos, tenemos que hacer como un paréntesis. Con lo que yo estoy reparando, ¿daño a mi familia? Porque, por ejemplo, si yo voy a pagar una deuda y voy a dejar a mi familia sin comer, entonces tengo que pensar en eso, ¿sí? Como, por ejemplo, en los trabajos. Si yo no trabajé bien, si yo fui perezosa, si llegué tarde, si no cumplí con mi trabajo, ¿de qué manera puedo reparar eso? Por un lado, rezando, porque yo les digo, en mi caso personal, cuando ayer hablaban si aparecían o no aparecían nuevos resentimientos, yo resentimiento no, pero sí algo que yo hice, que me di cuenta con el tiempo y con el programa, es con mis alumnos. Cuando yo era mucho más gorda, cuando tenía la cabeza intoxicada por esta sustancia, no era la tranquila de ahora. Era iracunda, controladora, no respetaba los tiempos de los chicos. Está bien, yo tenía alumnos de 11, 12 años, 13, pero esos alumnos a lo mejor también sufrieron conmigo.
yo sentí muchísimo amor por ellos, y yo sé que ellos conmigo, porque al día de hoy tengo varios en mi Facebook, pero esa reparación, que yo no estaba resentida con ellos, pero yo sí siento que tengo que hacer reparación con ellos, y los tengo en mis oraciones. A fulano, mengano, sultano, los tengo en mis oraciones, porque yo sé que cuando uno se dedica full a un trabajo, tiene que hacerlo. Pero si está intoxicada, drogada, borracha, o con el pensamiento en otro lado porque sus problemas no los puede resolver, y lleva los problemas de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, entonces hay algo que no está funcionando. O te pones en un lugar con tu cabeza ahí y haces lo que tenés que hacer cuando te toca. Maestra cuando sos maestra, madre, esposa, hija, cuando sos madre, esposa, en tu casa. Bien, entonces, otra responsabilidad es pensar, hablé mal, entonces si hablé mal de alguien, lo opuesto que sería, hablé bien. Critiqué, violé leyes de la sociedad, no pagué impuestos, no pagué multas, trabajé poco, fui holgazán, y ahí, bueno, vuelvo a decir que mi enfermedad me llevaba a la ira, a la incomprensión, y a lo mejor poca dedicación. Y eso de abarcar mucho, ese dicho de que mucho abarca, poco aprieta, porque aceptaba muchas obligaciones a la vez. Era como un pulpo. Quería cumplir con mis obligaciones de todo, y a la vez aceptaba, pero por quedar bien, como les decía antes al principio, por ser amada, respetada, valorizada. Porque si yo a mí no me respetaba, como aprendí en este programa, ¿quién me iba a respetar? Si yo no me plantaba, ponía mis límites, yo decía que sí a todo, porque el no tiene un valor impresionante en todas las vidas. El no pone límites. Dice, hasta acá llegaste, hasta ahí, no me invadas, no te lo permito, porque yo me sé proteger, aprendí a proteger. Uy, dirán ustedes que Irene perfecta. No, chicas, estoy aprendiendo como ustedes, cada día, y cada minuto, porque cada ves que se enciende el celular y que hay un ahijado o algún compañero que está pidiendo ayuda, esa palabra que uno puede dar también es crecimiento y aprendizaje, porque los ahijados ayudan más a los padrinos que los padrinos a los ahijados, porque uno va conociendo personas, situaciones, casos que yo no hubiera creído nunca, porque vivía en cierta forma en una caja de cristal. Ayer le contaba a una compañera que yo era muy pacata, era una persona que había sido educada en una familia católica, en una sociedad del interior de la Argentina, muy a la antigua, donde no había divorcios. Yo fui la primera que me divorcié de la familia, y somos un montonazo de primos. La mujer no trabajaba afuera de la casa, yo fui la primera en la familia que trabajó fuera de la casa. De todas las primas, estoy hablando, hay una que está de testigo. Y bueno, y lo hice, y me fui a vivir a Buenos Aires también, y fui aprendiendo que había otras vidas, otras circunstancias, que el divorcio no era tan malo, a pesar de que a mí me costó horrores, pero bueno, fui aprendiendo. Y después me volví a casar. O sea, el ser humano es el único que la piedra, encuentra la piedra de la misma vez, no sé cómo es dicho. Se tropieza con la misma piedra. Exacto. No es porque esté tan descontenta con Raúl que sea mi esposo, pero bueno, no se dice los nombres. Entonces, Felipe, porque voy a seguir hablando. Oh, ¿sí? Bueno, tres. Las enmiendas de vida, yo puse acá, con mis hijos, mi familia, mis amigos. ¿Cómo con mis hijos? Muchas veces lo he manifestado, especialmente cuidándole a los nietos, como hicieron conmigo. Mi mamá, mi suegra me cuidaban los hijos para que yo saliera a trabajar. Velar por su bienestar, estar atenta, qué necesita. Una llamadita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sentís? Compensar de alguna manera los daños hechos. Tener tolerancia, paciencia, comprensión, amor.
ayudar y colaborar. Y después tenemos las cosas imposibles, lo que nos parece que nunca vamos a poder enmendar, que puede ser por la muerte, por la lejanía, o porque hay muchas situaciones donde uno tiene una cuestión de piel con la otra persona y no la puede ni ver. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Ponerla en manos del poder superior. Rezar por esa persona. Aunque nunca más la vuelva a ver. Rezar y que Dios le dé a ellos, el poder superior, le dé a esa persona lo que uno pide para sí mismo. Yo creo que con esa oración que se enseña en el cuarto paso, se repite varias veces, es como que uno aprende a entregarle al poder superior el dolor, la tristeza, de la otra persona también, porque esa persona jamás va a saber que yo estoy rezando por ella, jamás lo va a saber, pero la energía divina le va a llegar. Yo lo siento así, Irene lo piensa así. Acá también puse a hacer una carta, un mail, hacer una donación, hablar bien de esa persona y rezar siempre. Y pongo el caso de mi padre, que para mí es lo más emblemático que tuve en este problema, y les voy a hablar bien de mi padre, porque siempre hablé mal, lo critiqué. A veces pensaba que no lo quería, no voy a decir odiarlo, no sé, no creo que conozca ese sentimiento. Pero mi papá cantaba y cantaba muy bien. Y cuando íbamos a una reunión como esta, la mayoría de la gente le decía cantá Antonio, cantá Antonio. Cantaba la nada, la canción de española que ustedes conocerán. Y la cantaba como la cantan los tenores, como la cantan las personas que saben cantar. Y él no sabía, no había aprendido. Y a mí me daba vergüenza. ¿Por qué es eso? ¿Ustedes, alguna de ustedes puede contestarme? Porque yo no los tenía tenido la respuesta. Me daba vergüenza que mi padre fuera, se preparaba a veces, cuando ya se daba cuenta que todos le pedían la canción, a lo mejor estaba en la casa y hacía como prácticas de garganta, ¿no? Y yo decía, ¿cómo hace esto para que le pidan que cante? Yo pensaba eso, qué mal, lo reconozco que es horrible. Bueno, ahora hablo bien de mi papá, le hablo a mis hijos bien, le cuento las historias del padre, lo trabajador que era, lo mal que le fue económicamente porque no sé qué le pasó, pero tampoco era, nosotros éramos su responsabilidad, pero cuando él económicamente tuvo un gran problema, no era porque lo hizo a propósito, ni cuando me educó a mí ni a mis hermanos con rigidez y con un montón de bajadas de línea, no lo hizo porque él creía que nos estaba haciendo mal. Él sentía que hacía lo que debía, porque él no tuvo programa, no tuvo psicólogos. A él le pegaban y lo sentaban de rodillas en el piso con semillitas y tenía marcas en la espalda de los latigazos de mi abuelo. Entonces, ¿qué podía hacer él con nosotros? Y con una Irene que le contestaba, además. Porque de mis hermanos yo era la que contestaba. Entonces, por eso voy a terminar pidiéndole a ustedes una oración por mi padre, y creo que esta fue la mejor reparación de mi vida. Por favor, María, ¿puedes poner las promesas? Que termino con eso. Hoy ni me había dado cuenta que estaba en cámara, Irene. Nacional. A ver. Internacional. Internacional. Gracias, Gus. Feliz cumpleaños. Y este regalito, el de las promesas del paso 9, cuando yo lo leí por primera vez me dije, esto, mentira. Si me dan el 10%, creo. Bueno, dice la primera, si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él.
Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Sin importar lo bajo a que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal. ¡Wow! Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Paro ahí un ratito porque hay que pensar en esa frase, especialmente en estos momentos. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Les aseguro a los recién llegados, a los que están ahí gateando en el programa, que esto se cumple. Por lo menos las promesas del paso 9 a mí se me han cumplido. Nada más, compañeros. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, allá en Zoom está nuestra compañera Laura, que también nos va a estar compartiendo de este paso 9 y nos va a contar cómo ha sido su experiencia. ¿Estás ahí, verdad, Laura? Sí, aquí estoy, Pris. Adelante. Buenos días. Escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Pues muy contenta de celebrar juntos este aniversario de este grupo que ahora es mi familia. Ahora todos ustedes son mi familia y pues que me ha llevado a una nueva libertad, como dice aquí el lema del aniversario. Yo voy a compartirles acerca de mis reparaciones, de mis enmiendas, sobre todo con esas personas cercanas, mis reparaciones, mis enmiendas de vida. Y pues con lo que compartió ahorita Irene, pues mi lista se ha expandido. Hoy tengo más que hacer. Bueno, el paso 9, compañeros, dice, reparamos directamente a cuanto nos fue posible, excepto cuando el hacerlo perjudicaría a ellos o a otros. Este es un paso muy temido para mí. Yo no quería llegar ahí, pero como todo en el programa, los pasos anteriores me prepararon para llegar aquí. Y nos dice la literatura que el propósito de este paso es limpiar la culpa a fin de poder establecer mejores relaciones con las personas cuyas vidas fueron afectadas. Yo con mi ingobernabilidad, compañeros, fui lastimando a todos, sobre todo a todas las personas que estuvieron cerca de mí. Fui ese león rugiente que afectó a todos con mi ingobernabilidad y con mi manera de vivir la vida, porque no tenía una manera adecuada de enfrentar las situaciones por las que estaba yo pasando. También algo muy lindo que nos muestra la literatura son estas promesas que puso a detalle ahorita Irene y que yo pongo aquí en dos partes. Este paso nos dice, nos liberará de las cadenas de nuestros pasados errores de manera milagrosa. Y para mí así ha sido. Y nuestras vidas serán transformadas, nuestras relaciones rotas serán restablecidas y el mal que envenenó nuestros corazones por años será totalmente eliminado. Qué maravilla, esto es algo por lo que vale la pena el trabajo que podemos hacer en este programa. Y bueno, ¿cómo reparamos lo que está roto? ¿Cómo reparamos esas relaciones dañadas en las que yo me siento tan culpable y en las que hay tanta dificultad con el otro? Bueno, aquí
nos dice la literatura que reparar algo significa cambiarlo, transformarlo, ¿verdad? De una relación difícil a una relación armoniosa, de una relación donde hay culpa, odio, resentimiento, deseos de venganza, a una relación donde hay respeto y donde se manifiesta el amor que siempre ha habido, porque yo creo que en las relaciones donde hay todas estas dificultades, siempre en la base, en el fondo, está el amor, ¿verdad? Si no hubiera amor, tampoco podríamos tener esas dificultades tan grandes. Y esta transformación consiste en transformarme yo, transformar mi manera de actuar. Como dice aquí, al cambiar nuestra manera de actuar de aquí en adelante, estaremos completando nuestras reparaciones por nuestras acciones erróneas del pasado. Cuando cuando yo actúo de una manera diferente con las personas cercanas, con mi hija, con mi mamá, con mis hermanos, pues estoy haciendo reparaciones. Estoy haciendo reparaciones con esas personas con las que yo actué de una manera inadecuada en el pasado. Y esto para mí, compañeros, ha sido un proceso, no de la noche a la mañana. Ahora me porto muy lindo con los que me portaba mal, sino ha sido un proceso, este proceso de transformación que me ha guiado mi poder superior y que me ha llevado de la mano en este grupo a través de los pasos, a través del amadrinamiento, a través de lo que he aprendido de todos ustedes en las reuniones. En cada junta a la que yo entro, siempre encuentro algo que yo puedo hacer ese día, no mañana, sino ese día. Bueno, yo quiero compartirles un poquito más, abundar un poquito más en qué necesité yo para tener una relación de armonía con esas personas cercanas a las que yo dañé. Bueno, necesité primero que nada, admitir y entender mi enfermedad. Admitir que esas situaciones que yo viví o que yo percibí en mi infancia hicieron de mí una persona con una enfermedad, con una ingobernabilidad. Y tuve que verla porque no la veía. Yo lo que veía era que los demás tenían la culpa, ¿verdad? Que yo estaba enojada porque mi hija no hacía lo que yo consideraba que debía hacer, ¿verdad? Yo estaba enojada porque mi hija no había ido a la escuela, porque había abandonado la escuela o porque tenía una pareja que no era adecuada según mi forma de ver, o porque mi madre no me había querido lo suficiente, porque me había descalificado, porque no me había incluido. Yo culpaba a los demás y cuando admito que yo tengo una enfermedad y una ingobernabilidad que me hace ver la vida de esta manera, de una manera equivocada. Entonces algo pasa, ahí empezó mi proceso de hacer reparaciones. Todavía no hacía reparaciones ahí, pero ahí inició. Cuando yo cuando yo soy capaz de ver mis temores, ¿verdad? Que estaba llena de miedo por todas las cosas que yo viví en mi infancia y que la vida me daba miedo. Y cuando veo mi necesidad de controlar a los demás, de dirigir la vida de mi hija, de mis familiares, incluso hasta la de mi mamá, ¿verdad? Cuando yo me coloqué en el lugar de yo ser la mamá de mi mamá, no su hija. Cuando yo veo todos mis resentimientos porque los demás no hicieron o hicieron cosas que yo consideré adecuadas, cuando yo soy capaz de ver todas esas heridas que no he sanado, que están ahí, cosas que me dolieron del pasado y que yo no pude ver ni pude sanar menos, ¿verdad? Bueno, también necesité ver
cómo mi comportamiento daña al otro, ha dañado al otro y a la relación. Esto fue lo más doloroso, ¿verdad? Ver cómo a la hija que yo tanto he amado, cómo la dañé con todo esto que yo no había podido ni ver, ni admitir, ni sanar. Y con la mejor intención del mundo, ¿verdad? Porque yo quería darle a mi hija todo lo mejor, pero yo no tenía, en este primer nivel de encima, yo no tenía lo mejor de mí, yo tenía lo peor de mí. Y eso pues la dañó, ¿verdad? Porque yo no pude estar, este, dispuesta, yo no pude estar cerca para escucharla, para acompañarla, para guiarla. Yo quería más bien controlarla. Yo quería decirle que era lo mejor para ella y con una expectativa de que ella hiciera lo que yo consideraba mejor, ¿verdad? De que incluso siendo ella parte de mi identidad, ¿verdad? Si ella se comportaba bien, si ella tenía éxito, pues era mi éxito porque ella era parte de mi identidad. Entonces, y bueno, pues necesité un poder superior, compañeros, para enfrentar, para ver todo esto que fue tan doloroso, que ha sido tan doloroso, sigue siendo doloroso para mí. Y, y bueno, también entender algo que también me ha costado entender, que yo no puedo cambiar ni controlar a los demás, que yo no puedo cambiar su destino. Yo quería cambiar el destino de mi hija, de mi mamá, de mis hermanos. Y hoy entiendo que cada uno tiene en primer lugar un poder superior que lo está guiando y que cada uno tiene un camino que tiene que vivir y que yo no puedo modificarlo, que yo no puedo interferir en ese camino, que puedo amarlo, que puedo acompañarlo, pero que no puedo modificar. Entendí también que su comportamiento, que en el caso de mi hija, de mis hermanos, no, su comportamiento no son mi identidad. Yo entendí, a mí me dieron responsabilidades sobre mis hermanos desde muy niña, porque era la mayor. Entonces yo pensaba que si ellos se portaban bien, pues entonces yo estaba haciendo bien mi papel. Y eso lo hice hasta hace poco. Y entiendo ahora que esa no es mi responsabilidad, que circunstancialmente tomé esa responsabilidad, pero que no es mía. Y también he necesitado poner límites apropiados a mí, límites apropiados a mí, para evitar mayor daño y favorecer el desapego emocional. Yo daba y tenía expectativas de lo que el otro iba a hacer con eso que yo le daba. Y si no hacía lo que yo pensaba que necesitaba hacer con eso que yo le daba, pues entonces me resentía, ¿verdad? Le daba a mi hija, por ejemplo, para la colegiatura y si ella se salía de la escuela o ya no quería estudiar, pues yo me resentía mucho con ella porque decía, mira, todo el esfuerzo que yo he hecho para que tú estudies y luego tú no estudias, ¿verdad? No quieres estudiar. Entonces tuve que ponerme límites y decir, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que yo puedo dar sin expectativas, como regalo, sin esperar nada? Y entonces ahora pues doy de esa forma, ¿verdad? Lo que yo considero que es así un regalo. Cuando yo tengo expectativas, pues mejor no lo doy. Necesité, compañeros, algo que es muy grande para mí y que fue decisivo en este proceso de hacer reparaciones. Necesité una mirada compasiva para mí y para el otro también. Necesité verme de manera amorosa, no como una persona que se había equivocado todo el tiempo, no como una persona que arrasó con todo, sino como una persona que tuvo daños y que no aprendió a vivir de una manera en armonía amorosa con los demás. Por todo lo que viví
y esa misma compasión tenerla con el otro, saber que el otro también ha pasado por cosas como yo o peores que yo. Entonces, que estamos en un proceso en el que ese daño pues nos llevó a hacer cosas inapropiadas. Necesité sobre todo colocar al poder superior en el lugar que le corresponde. Yo no soy el poder superior de nadie, ni nadie de los que están en este mundo son mi poder superior. Eh, el poder superior es el que guía mi vida, es el que me dirige hoy, y yo no soy el poder superior, ni los demás son mi poder superior. Necesité también hacer este trabajo espiritual consciente, constante. Tuve que aprender a relacionarme con Dios de otra manera. Yo le daba instrucciones al poder superior. Le decía que a este compolo, que este deje de tomar, que mi hija retome la escuela, que mi hija se porte así, que mi mamá aprenda a cuidarse, que mi mamá no sea así, que mi mamá me incluya, que mi mamá me califique, que me aprecie como lo hace mi tía. Y le decía yo al poder superior qué tenía que hacer con mi vida. Tuve que aprender, compañeros, a través de este trabajo espiritual, de estos inventarios, de estos pasos a orar y a meditar y y a poner en sus manos mi vida para que Él la guíe, para que Él me diga qué es lo que yo tengo que hacer, porque yo estoy aquí para hacer la voluntad de Él, no para que Él haga mi voluntad. Y necesito este trabajo todos los días, esta comunicación con Él para que Él me sostenga, para sostenerme en estas nuevas maneras de vivir, porque yo muy fácil me voy por el camino viejo, porque es lo que yo conozco. Este nuevo camino pues es muy grande, es maravilloso, es muy conmovedor. A mí pues me conmueve se me hace un nudo en la garganta ahorita que se los platico, esta nueva manera de vivir, pero no es muy conocida, es nueva para mí. Lo que es conocido para mí es el camino viejo, el resentimiento, la envidia, el, el, el enojarme con el otro, el estallar con el otro, eso es lo que es conocido para mí. Y todo esto, compañeros, siempre, todo esto que he necesitado ha sido guiado y favorecido y facilitado por mi poder superior. Por eso les puse aquí en todas mis columnas que el poder superior, porque el poder superior ha estado a cargo de este proceso. El que yo esté aquí en este grupo aprendiendo de ustedes no es mi mérito, ni ha sido porque yo he querido, ha sido porque el poder superior ha querido que yo esté aquí aprendiendo esta nueva forma de vivir para ir y reparar lo que yo he roto con mi hija, con mi mamá, con mis hermanos, con las personas más cercanas, porque a quienes más he dañado, pues es a quienes más he amado, desafortunadamente. Y bueno, nos dice la literatura que ya no necesitaremos la muleta de la comida, y pues yo puedo atestiguarlo, ¿verdad? Que una vez, entre más reparaciones he hecho, me falta una por ahí importante que ahí estoy poniendo en manos de mi poder superior para que él me oriente cómo hacerla. Y a medida que las voy haciendo, necesito menos de la comida. Dice aquí, sí, lo voy a leer porque me pareció tan importante. Si realmente queremos restaurar nuestras relaciones con los demás, tendremos que hacer
todo lo posible para arreglar lo que habíamos dañado. Cuando terminemos nuestras reparaciones, nos sentiremos más cercanos que nunca a nuestro poder superior. Conforme vayamos tratando con amor a cada persona de nuestras vidas, nuestro despertar espiritual se habrá convertido en una realidad. Cuando hayamos completado los 9 pasos, podremos enfrentar el futuro con renovada confianza. Ya no necesitaremos la muleta de la comida, porque habremos descubierto una nueva manera de vivir que nos nutrirá física, emocional y espiritualmente. Pues aquí está la solución, compañeros. Aquí está la solución que yo busqué de otra manera. Aquí está la solución. Pues ahora yo, bueno, sigo un plan de comidas, pero ya la comida no es lo más importante en mi vida. Ahora lo más importante es mi relación con mi poder superior y lo más importante para mí es hacer su voluntad. El paso 9 de AA nos dice que el verdadero espíritu del 9º paso es mi disposición a aceptar todas las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Todo lo que yo pude dañar a los demás con mi ingobernabilidad y al mismo tiempo asumir la responsabilidad por el bienestar de los demás. No asumir la responsabilidad por el bienestar de una manera codependiente, como yo había hecho, ¿verdad? Haciéndome cargo, queriendo gobernar en sus vidas, sino como dice la primera tradición, el bienestar común debe tener la preferencia. Y hoy en mi familia hago lo que yo puedo, lo que Dios me permite hacer para hacer que el bienestar común tenga la preferencia. El bienestar común en mi familia, en mi vida, en la sociedad, tenga la preferencia. Y bueno, pues las reparaciones que yo he podido hacer con mi hija, pues que tuve una relación difícil, yo quería salvarla, bueno, la salvé, la rescaté, la, la controlé y ahora tenemos una relación de respeto, de armonía, trabajamos juntas y pues voy a hacer reparaciones con ella de por vida. Ojalá que la vida me alcance para hacer todas las reparaciones que yo necesito hacer. Con mamá, pues también, con mamá estuve muy resentida porque, yo sentí que no me había aceptado, que no me había incluido, que no me había amado como yo consideraba que tenía que haberme amado. Pues le hice mucho daño con esta creencia y ahora mamá requiere de mi cuidado de todo el tiempo. Ella no puede valerse por sí misma. Afortunadamente pude hacer reparaciones antes de que su memoria se fuera y ahora la cuido como ella me cuidó a mí, con mis hermanos también igual. Y pues estas reparaciones me han liberado, como dice aquí, como es la promesa de este paso, nos liberan y transforman nuestra vida. Y estoy invitada y estamos invitados todos a hacer estas reparaciones para tener una vida nueva, para llegar a esa libertad que nos promete el programa, a esa transformación de vida. Y finalmente, pues quisiera hacer la oración de este paso junto con ustedes, que dice: poder superior, para ser mis enmiendas. Soy siempre consciente de daño a otros en mi proceso. Le pido tu gracia para ser inteligente al seguir abstinente, ayudando a los demás, creciendo en progreso espiritual.
Muchas gracias, compañeros, por escucharme y por celebrar conmigo este proceso. Gracias. Gracias a ti, Lau. Te invitamos a que sigas por aquí. Vamos a un momento de preguntas y respuestas. No sé por acá si ya tenemos un poquito más recortado el tiempo porque por ahí se nos desfasó. Entonces tenemos 5 minutitos para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene pregunta de aquí? Mi pregunta es para Irene y Laura, ¿cuáles fueron sus heridas, si la pueden compartir, directas, que se les hizo más difícil, pero a la vez la cual recibieron más recuperación? ¿Quieres comentarlo en lo que viene, Irene? Sí, sí, las dos más difíciles, bueno, la más difícil para mí, la primera que hice, fue con mi mamá. Con mi mamá fue la más difícil porque yo estaba muy resentida con ella y yo pensaba que ella me debía. Yo pensaba que ella me debía porque no me había tratado como yo pensaba que debía haberme tratado. Y fue la más difícil, pero la más transformadora, porque ahí empecé yo mi proceso con ella. Con ella, pues le pedí perdón antes de que ella perdiera la memoria y empecé a entender, a cambiar mis ideas que yo tenía, esas ideas que me habían limitado, empecé a entender que ella había vivido una vida muy difícil y que me había dado lo que ella podía, no podía darme lo que ella no tenía. Y empecé a amarla como ella es. Y pues ahorita sigo haciendo ese trabajo de amarla como ella es y de cuidarla hoy porque hoy requiere de mi cuidado. Gracias. Gracias, Laura. La reparación más difícil fue conmigo. Yo creo que cuando resolví un poco lo de mi madre, yo también en ese momento yo recibí como la indicación de un poder superior de que me mirara a mí misma y que aprendiera a revalorizarme, a reconocerme, a saber que había logrado muchas cosas a fuerza de voluntad y de muchas horas que no dormí, de mucho esfuerzo físico, pero yo eso no le daba importancia. Es más, como les dije en el momento anterior, los demás me lo reconocían, pero yo siempre le buscaba la quinta pata al gato o el pelo del huevo. Mi hermana me lo decía. Vos, eso está perfecto. ¿Por qué le mirás? Es así. Yo entro en una habitación y si hay un cuadro que está torcido, yo me doy cuenta. Antes lo decía, ahora no. Antes a lo mejor iba y lo ponía derecho, ahora no. Pero aprendí eso. Aprendí a mirarme, a respetarme, a mirarme en el espejo, que eso se lo decía una ahijada y se reía y lo empezó a hacer. A mirarme en el espejo y darme besos. Yo te amo, ¿no? Abrazarme. Cosa que por mi cuerpo hay escuchen, una compañera una vez buscaba sus llaves en su cuerpo, en la valija, en el bolsillo, y se toca así y dice, ¡ay, qué buena que estoy! Todas nos reímos como ustedes. Y es verdad, hay que amarse, hay que tocarse, acariciarse, porque nosotros somos uno irrepetible. Y si nosotros no sabemos hacerlo con nosotros mismos, tampoco lo vamos a saber hacer con los demás. Por eso esa reparación fue muy importante. Gracias. Yo solo quería preguntar, Laura, si la lámina que pusiste en donde dice si realmente queremos restaurar nuestras relaciones con los demás, etcétera, es una promesa del paso 9 o de dónde salió esta información que es tan hermosa. Y gracias por la exposición de Ana.
Muchas gracias, compañeros. La información que puse en las láminas está en este libro de 12 pasos y 12 tradiciones de comedores compulsivos anónimos. Pero es una promesa. No, es Sí. parte del paso. Llenan el paso. ¿Puedes poner? Adelante. Hola, gracias a las dos. Mi pregunta es para Irene. Te iba a preguntar específicamente cómo hiciste para perdonarte. Un poco creo que recién lo contestaste. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo sentiste que te perdonaste y si te pudiste perdonar antes de tener la recuperación física? ¿Cómo fue ese proceso? Primero, cuando yo me dispongo a buscar un programa, un algo, porque veía que se me venían los años y el cuerpo iba a estar cada vez peor, con los huesos, bueno, todas las enfermedades que trae la obesidad. Yo pienso que ahí ya estaba dando un paso para cuidarme. Entonces, después, yo digo siempre que tomé la abstinencia muy rápido, pero porque yo ya estaba derrotada. El primer paso para mí ya estaba hecho. El segundo y el tercero también yo tenía a Dios. Lo único que hice fue ubicarlo en otro lugar o darle para mí, porque yo sabía que perdonaba, que si uno lo buscaba lo encontraba, todo eso, pero era como un lenguaje que me llegó y entró por un oído y salió. En cambio, en el programa aprendí a internalizarlo y a tenerlo dentro de mí. Entonces, ese perdón también fue llegando de a poco, pero no me costó mucho. No me costó mucho porque yo tenía, podía ver en los demás que yo no era tan mala, o tan equivocada, o tan, ¿cuál sería la palabra? Entonces, no me fue tan difícil. Yo creía que sí me iba a ser difícil, pero no me fue difícil. Yo pienso que el poder superior sabe lo que hace, llega a cada una cuando uno lo necesita. Así como digo muchas veces que los ahijados vienen, tocan y se van, buscan un plan de comidas y se van. Pero si uno planta una semillita, eso a lo mejor dentro de 2 meses, 5 meses, un año, resulta, germina y crece. Entonces, en eso el poder superior sabe y nos lleva. Son los caminos de la vida, como dice la canción. Gracias, Irene. Bueno, gracias a las compañeras que compartieron Paso 9. Muchas gracias, Laura, Irene.